aquí y ahora, sin un antes ni después. Esto se ve aunado a un discurso dominante que estructura la realidad de forma que pareciera natural la histórica, lo cual lleva a aceptarla sin cuestionarse. Ante esta situación es realmente imposible generar lecciones de la experiencia y, peor aún, es muy difícil encontrar las raíces de la propia identidad, tanto para entender quién es actualmente como para vislumbrar posibilidades alternativas sobre lo que se puede ser. Por ejemplo, la imagen negativa que tienen algunos de estos individuos de sectores socialmente excluidos son imágenes muy negativas que interiorizan la opresión a nivel de su espíritu, y que es el semillero fuertemente propicio para el fatalismo conformista que resulta ser tan conveniente para un orden establecido. La marginalidad como objeto de estudio de las ciencias sociales en América Latina comienza alrededor de los años 50 del siglo pasado. Inicia como una noción de una zona geográfica marginal, no tanto de los individuos marginados, una zona en la que aún no ha entrado el progreso, así como las normas y los valores de la sociedad moderna, manteniendo vestigios de sociedades antiguas marginales a la modernidad, entre comillas, según Germani. De aquí surgió la teoría de que si los países de América Latina querían salir del subdesarrollo, debían transformar a su población en moderna. A mediados del siglo pasado había predicciones optimistas de que los marginados serían absorbidos por el sistema de producción industrial, pero esto no se ha cumplido y, por el contrario, cada vez vemos mayor pobreza, miseria y marginalidad en los países de América Latina. El Centro de Investigación y Acción Social de Investigación y Acción de Desarrollo Social para América Latina plantea que no eran las localidades las marginadas, sino los individuos los marginados, y que debía de hablarse de ellos y no de los lugares, pues la migración generaba cambios espaciales. Sin embargo, seguían siendo personas marginadas en otras localidades. Según de Sal, la marginación tiene varias dimensiones. Una dimensión ecológica, que se refiere a las localidades y vecindarios donde viven los marginados. Una dimensión sociopsicológica, que se refiere a la participación social, los beneficios y recursos sociales, a la falta de capacidad para actuar, para ser parte de la red, de tomar parte en las decisiones sociales. Sus grupos carecen de integración interna. Una dimensión sociocultural, que se refiere a los bajos niveles de vida, salud, educación y cultura de los marginados. Una dimensión económica, que considera los empleos e ingresos de los marginados, observando ingresos de subsistencia y empleos inestables. Una dimensión política, que se refiere a que los marginados no participan, no cuentan con organizaciones políticas que los representen ni toman parte de las tareas y responsabilidades que pudieran llevarse a cabo para dar solución a los problemas sociales, incluidos los suyos. Stavenhagen sugiere que los marginados son quienes viven al margen de la sociedad capitalista en cuanto a su condición de vida, pero que se encuentran insertados en la economía urbana dominante a través de servicios prestados principalmente a la clase media y a la clase alta. Estos servicios, tales como choferes, cocineros, mozos, meseros, jardineros, servicios domésticos, vigilantes, empleados en reparación y mantenimiento, entre otros, han permitido a la clase media urbana de América Latina gozar de un nivel apreciablemente más alto al que corresponde a sus ingresos reales, aprovechando la amplia oferta y bajos salarios de los obreros altamente marginados. Las clases pobres y marginadas están inmersos en un ciclo de marginación transgeneracional, consecuencia del tipo de empleo o subempleo al que tienen acceso por su baja o nula educación, desconocimiento sobre sus derechos, así como consecuencia de la realidad histórica de un país colonizado, entre las razones más trascendentales, según Salve. Para el marxismo, un sujeto es marginal por estar en la actividad económica marginal a la acumulación del capital, lo cual implicaría que dejaría de serlo al insertarse en una relación social de producción central, aunque el tránsito de actividades periféricas o marginales a centrales es bastante difícil.
y debe vencer obstáculos inimaginables. Mientras que para Paulo Freire se refiere a los marginados como los que viven al margen o fuera de, planteando que la solución sería que estuvieran dentro de, pero los marginados son los oprimidos y siempre han estado dentro de. La solución no está en integrarse o incorporarse a la estructura que los oprime, sino transformarla para que puedan convertirse en seres para sí, decía Paulo Freire. El hombre marginal no puede superar la condición por sí mismo, que además corroe el potencial humano para la autodeterminación, el automanejo voluntario y racional, quedando a la deriva de las decisiones de la estructura que lo margina. En México, la definición utilizada por el Consejo Nacional de Población plantea que la marginación es un fenómeno estructural que se origina en la modalidad, estilo o patrón histórico de desarrollo, ofreciendo una precaria estructura de oportunidades sociales para los ciudadanos, así como sus familias y comunidades. Además, expone a los individuos o grupos a privaciones, riesgos y todo tipo de vulnerabilidades sociales que fácilmente llegan a salirse del control personal, familiar y comunitario, requiriendo del trabajo activo de todos los agentes involucrados, tanto públicos como privados y sociales. En estas condiciones, la familia es presa de las problemáticas sociales, siendo un espacio de desahogo reflejo de disfuncionalidad social. El número de familias monoparentales es mayor en zonas marginadas. Además, se ha observado, según Maldonado, que a diferencia de la pobreza rural, la pobreza y marginación urbana crece de activos sociales como identidad, arraigo, cohesión comunitaria y familiar, solidaria y cultural de la participación. Además, el efecto cultural de la competencia característica de las urbes segrega y margina a múltiples personas y grupos. Adler plantea que el Estado podría acabar con la pobreza a través de la mejor repartición de la riqueza, de generar más empleos, de controlar el crecimiento de la población, etc. Tendría que utilizar otros mecanismos para acabar con la marginación, ya que según él, esto tal vez no integraría funcionalmente a ciertos sectores sociales quienes están al margen de los procesos económicos y políticos oficiales, así como de la sociedad en cuanto a su estructura. Por ejemplo, algunos marginados son los discapacitados, los enfermos, los indígenas y los grupos étnicos minoritarios, pero también son los que viven al margen de los procesos sociales y económicos de las zonas urbanas. Los marginados carecen de acceso al poder de decisión sobre su propio destino social y económico. Martín Baró señaló que en las ciudades sería difícil recuperar la memoria histórica de los pueblos, dado que las mayorías populares se ven envueltas en las luchas cotidianas para satisfacer sus necesidades básicas, permaneciendo en un permanente presente psicológico, sin memoria histórica, sin cuestionar ni ahondar en el antes ni en el después. Además, las familias marginadas cuentan con pocos recursos económicos que se traducen en hogares con características apenas aceptables, pisos de tierra sin drenaje, con pocos bienes materiales de hacinamiento, según CONAPO. Aunado a un acceso restringido a una vida de calidad, a limitadas oportunidades de desarrollo y crecimiento tanto personal como social. Estas condiciones de vida al margen de la urbe, como plantea el propio Consejo Nacional de Población, afectan directamente el bienestar subjetivo de los miembros de la familia y pareciera repetirse de manera cíclicas de generación en generación, es decir, es un fenómeno transgeneracional, como dice Cortés y Adler. Así